De nuevo. De nuevo. Bueno, estamos en la serie de Habacuc que se llama Esperanza en tiempos de crisis. El propósito de esta serie es poder tener fe y esperanza en circunstancias críticas, que de hecho son las circunstancias que podemos estar pasando o que podemos llegar a pasar. El profeta se atreve a hacer preguntas a Dios, las cuales nosotros también podríamos tener las mismas preguntas. Y él responde de manera audible y de manera silente, como veíamos la semana pasada. Por eso necesitamos comprender las advertencias de Dios sobre la injusticia, sobre la violencia, sobre la degradación, sobre la idolatría, sobre el avivamiento y sobre la redención, que son los temas que vamos a tocar en nuestra serie. La semana pasada veíamos también la agonía del profeta, la agonía que tenía por este mensaje que tenía que entregar y también por el silencio que Dios estaba entregando. Pero también había una situación, que era la situación del pueblo de Judá. Había violencia, había degradación, había injusticia. Entonces el profeta eleva un lamento y llora por ese pecado. Y nosotros también somos llamados a lamentar y llorar por nuestro pecado, volver a Jesús y ser sal y luz en el mundo, como veíamos la semana pasada, llevando el Evangelio. Hoy vamos a ver la respuesta de Dios a la agonía que el profeta presentó en los primeros versículos. Es por eso que el mensaje de hoy yo le he decidido titular La respuesta divina que nos desconcierta. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Dios nos desconcierta respondiendo al lamento. No tenemos que dejar pasar esa acción de Dios, porque este versículo tiene una riqueza enorme, por lo cual hemos decidido tomarlos en dos puntos. Y como veíamos, como les mencionaba recién, tiene relación con el contexto del capítulo 1 de Habacuc, del 1 al 4, donde estaba ese clamor y lamento. Ahí notábamos el silencio de Dios, pero aquí se comienza a establecer un diálogo. Por lo mismo vamos a leer ahora en Habacuc, que es la sección que nos toca el día de hoy. Y está en Habacuc, capítulo 1, del versículo 5 al 11. Yo lo voy a leer en una versión NBI. Dice así: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia. Avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes. Se burlan de los gobernantes. Se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Esa es la palabra del Señor para el día de hoy. ¿Qué les parece? Esperanzadora. Pero lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que Dios escuchó el clamor de Habacuc. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que darnos cuenta, que Él escuchó pacientemente su lamento, aun cuando Habacuc lo increpó. ¿Se acuerdan en el versículo 2 que Él dijo: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Pero el Señor sí lo escuchó. Dios no estaba inactivo, Él estaba en silencio, escuchando su lamento, pero también estaba preparando su respuesta, que es la que acabamos de leer. El pueblo se debía desconcertar ante su silencio. Y el tema es que nadie se cuestionó: ¿qué hacemos mal? ¿Es acaso nuestra idolatría? ¿Por eso hay injusticia?
Nadie se cuestionó su pecado. Entonces estamos ante un pueblo que no estaba dispuesto a cambiar de actitud ni de arrepentirse. Y esto pasó porque ellos se alejaron del pacto. Y por alejarse del pacto, ellos debían morir. Dios ve y escucha la agonía de Habacuc. La conocía perfectamente. Por eso Él es quien le entrega ese mensaje. Dios desconcierta con el mero acto de responder. No debemos pasar por alto esta acción. En otros libros proféticos, cuando ocurre esto, el enunciado generalmente es: el Señor respondió diciendo. Pero vemos aquí que no usa esas palabras. Usa las siguientes palabras en el versículo 5, en la segunda parte. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes. Dios responde. Dios decide pronunciar palabras que van a pesar, que va a responder sobre la situación que vivía Judá. Y esto está en algo que se llama oráculo divino, que algo veíamos también la semana pasada. Y es esta interacción entre el profeta y Dios. Y esto es propio de la literatura profética. Unos comentaristas del Seminario Teológico Gordon Conwell lo definen de la siguiente manera. El oráculo divino es una declaración divina a través de un profeta que dirige la acción humana en el presente o predice acontecimientos futuros. En palabras simples, es la comunicación de Dios a través del profeta, que es lo que estamos viendo. Es la revelación de Dios a su pueblo. Y vemos también que es la respuesta divina a las preguntas humanas. Dios plantea eso en este texto. Podemos pensar también los oráculos en dos clasificaciones. Los oráculos de juicio, que generalmente venían a advertir que porque el pueblo pecó, van a ser castigados. Pero también estaban los oráculos de salvación, en donde Dios claramente iba a manifestar su redención. Habacuc solicitó un oráculo de salvación, y eso lo vemos en el versículo 2. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Pero la respuesta de Dios fue un oráculo de juicio. No porque Dios ignore nuestro lamento y los pedidos de ayuda, sino que lo que pide el profeta en realidad es una apelación a que Dios muestre su justicia y su rectitud. Eso lo podemos ver en el versículo 4, porque no se daba curso a la justicia. La justicia estaba pervertida. Los ricos controlaban las cortes a través de sobornos y había un decaimiento espiritual fuerte. Lo que veíamos era idolatría, indiferencia hacia Dios e injusticia los unos con los otros. Dios concuerda con la acusación profética del comportamiento del pueblo del pacto. Y tenemos que tener en claro algo. Dios no es indiferente a la corrupción. Habacuc no puede seguir reclamando que Dios no ve la corrupción. Dios deja claro que nunca es indiferente ante el pecado y la injusticia. La agonía del profeta encuentra simpatía del Señor. Dios se preocupa ante estas preocupaciones. Ante la pregunta, ¿Dios es indiferente a la injusticia? No, no es indiferente. Y de hecho, Él responde, Él actuará. Él no está inactivo. Y de hecho, en el versículo 5 dice, en nuestros días hará cosas sorprendentes. Dios aguardó este momento para proponer esta solución. Judá no está dispuesto a cambiar, porque dice que no creerá, aunque alguien se los explique. Pero ¿qué podemos pensar de cuál es la razón de por qué Dios responde? ¿Será acaso su buena conducta? Claramente no lo era. ¿Será por la elocuencia de las palabras que utilizó Habacuc? No, tampoco. Dios responde porque Él es un Dios de pacto y tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. No nos olvidemos que de Judá vendría nuestro Salvador Jesús. Depende su respuesta de su voluntad y de sus propósitos.
Él no es indiferente al pecado de su pueblo. Y Él aquí lo está manifestando. Pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que no responde Dios. No da explicación al profeta, ni se defiende ante las acusaciones, ni explica por qué ha permitido la injusticia y los problemas de la sociedad. De hecho, ahora cuestionará su análisis y lo desconcertará. Habacuc se incomodó con el silencio de Dios, pero ahora tiene una respuesta. Eso también nos sucede a nosotros. Tenemos prisa por oír una respuesta a nuestros problemas, pero lamentablemente lo buscamos en los lugares equivocados. Ninguna voz, a no ser que sea la de Dios, va a calmar nuestra angustia. Este texto, propiamente tal, unido a los primeros versículos, nos revela que Dios está ahí. No es un espectador, no es sordo, no es pasivo. Dios tiene misericordia para guardar silencio o para desconcertarnos con su respuesta. Pero también tenemos que entender que Él también trae juicio al pecado. Y vamos a ver el primer punto de este mensaje, que yo le he titulado de la siguiente manera. Lo primero es que Dios nos desconcierta con un cambio de perspectiva. Y eso lo podemos ver en los versículos 5 y versículo 6. Permiso. Dios nos entrega una visión más amplia. El lamento de Habacuc le señala en el versículo 3, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Eso es lo que decía Habacuc. Pero miren lo que dice el Señor. Dios responde con 3 verbos. Miren, contemplan y asómbranse. Dios no ignoraba lo que pasaba. Él tiene una visión más amplia, porque Él dice, miren a las naciones. Podemos ver 2 cosas que se desprenden de este versículo. Primero, que de un clamor singular, porque Él decía, yo veo ante mis ojos, pasa una respuesta a una pluralidad de personas. Dios busca entregar una respuesta pública, no solo al profeta, sino que también a Judá. Y podemos ver también que al igual que el profeta, nosotros tenemos una visión local y diminuta, mientras que Dios tiene una visión global y amplia. Los ojos de Habacuc y los nuestros no ven como los de Dios. Nosotros vemos el aquí y el ahora. Dios ve el ayer, el hoy y el mañana. Dios nos llama a levantar la mirada hacia un escenario mundial, hacia lo que Él va a hacer. Y para eso presenta un instrumento particular, los caldeos. La respuesta de Dios nos desconcierta porque va a usar a estos personajes. Yo me imagino a los primeros lectores diciendo, ¿qué? ¿Por qué vas a usar a los caldeos? La solución es inesperada, insólita e impensable. Dios castigará a la nación de Judá por la invasión babilónica. Los caldeos eran sinónimos de los babilonios en ese contexto. Un poquito de historia. En el año 626 a.C., los caldeos se independizan de Asiria. En el año 612 al 605 ellos destruyen a los asirios. Y en el año 539 florece el imperio de los caldeos, y más conocido como el imperio de los babilónicos. Este era un grupo étnico seminómada. Moraban en la frontera sur de Babilonia. Se organizaban en casas tribales con líderes tribales. Y temprano las tribus se asimilaron a la cultura predominante. Entonces ellos heredaron el imperio de Babilonia. Por eso son sinónimos aquí en este pasaje. El poder asirio se debilitó y el poder caldeo resurgía. Los mayores periodos ocurrieron con Nabopolassar y Nabucodonosor, que probablemente ya les recuerde quizás a un momento de la historia de la Biblia. Ellos adquirieron fama y prosperidad y dominaron el mundo conocido hasta ese entonces.
Ellos fueron derrotando poco a poco a los asirios, a Siria, a Palestina y a Egipto. Ellos tenían una vida cultural muy rica. Ellos tenían las maravillas del mundo antiguo y también eran reconocidos como una ciudad de aprendizaje. Pero vamos a ver en los siguientes versículos que Dios resalta otras características. Pero antes de eso, ¿para quién es este juicio? Este que está declarado en estos versículos. La amonestación es dirigida al pueblo del pacto, a Judá. Deberían sentirse perplejos ante el juicio terrible e inminente. Toda la nación sería golpeada por ese juicio. Por eso los llama a levantar la mirada y ver la tempestad que se estaba levantando y que también se estaba acercando. ¿Por qué este juicio? Podríamos preguntarnos inocentemente. Y es porque van a tener que asombrarse. Es un juicio terrible. Y esto se trata porque ellos no atendieron a las maldiciones del pacto que venían por no ser fiel a Dios. Dios les advirtió hace mucho tiempo. ¿Cuándo ocurrirá el juicio? El pasaje nos menciona que va a ser en estos días. Sería realizado durante la vida de los oyentes. Es característica la rapidez del juicio. Y eso nos debe asombrar porque aunque el Señor es paciente y tolerante con los pecadores rebeldes, el Señor no es lento. Una vez que determinó que la iniquidad del pueblo había llegado a un límite intolerable. ¿Por qué usa a los caldeos? Vemos en la versión NBI que dice que Él los está incitando. Una mejor traducción sería, Él los está levantando. La mano divina está detrás de esta acción política. Él controla todo el poder en la historia. Y aquí los pueblos se tienen que dar cuenta. No es por sus instintos, sino es por el impulso de Dios. Que las naciones caen y se levantan. Y ojo, así como Él levanta esta nación, también tiene poder para derribarlo. Habacuc había orado por una purgación del elemento perverso de la nación, pero su respuesta, la respuesta de Dios, es una devastación más completa. ¿Significa que Dios tienta a esta nación al mal? No. Vemos que los babilonios tienen responsabilidad en sus actos, y lo vamos a ver en los versículos que vienen. Levantar indica un gobierno soberano de Dios que conduce al desarrollo de sus propósitos. El misterio de sus caminos permea este hecho. El misterio profundo de Dios es muy difícil de entender por la mente humana. Entonces eso nos trae a colación dos preguntas importantes. ¿Cómo funciona el mundo y cómo funciona Dios? El texto nos trae algo de luz. El gobierno de Dios abarca el mundo entero. Él es soberano y todopoderoso. El único capaz de realizar acciones como estas es Dios. Nuestro problema recae en que nosotros consideramos a veces a un Dios muy pequeño, diminuto, que se encaje en nuestros problemas. Y eso revela meramente que nosotros nos centramos en nosotros y no en Dios. Dios toma a Habacuc para mirar a los caminos justos de Dios. Juan Calvino decía lo siguiente: el universo es el teatro para la gloria de Dios. Él desarrolla sus propósitos y planes, los que nadie puede frustrar. Pero Él no permitirá que su teatro se transforme en un circo. La reacción de Dios nos deja atónitos, nos desconcierta, va en dirección opuesta a la que nosotros esperamos. No parece ser el Dios que conocemos, pero es necesario que sea así. Dios vendrá muchas veces de contramano a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a nuestras voluntades, a nuestras creencias y a nuestras agendas. Sus caminos son mejores. Nosotros somos finitos y nos cuesta comprender a un Dios infinito. El Señor con claridad entrega el anuncio de este instrumento del juicio divino. Quiero convidarlos a que puedan leer junto conmigo en Isaías 55,
del 8 al 9. Dice así: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Él gobierna el mundo y está preocupado por su pueblo. Sus propósitos divinos son mucho más grandes. Por eso Él viene aquí a cambiar nuestra perspectiva, a que dejemos de pensar en una mentalidad tan localizada y pequeña y miremos los propósitos divinos siendo más amplios que los nuestros. Pero entonces, tenemos que entender que nuestras situaciones tienen lugar en la historia de Dios, en su historia de redención. Y ahora va a descubrir esta solución insólita, que es el segundo punto del sermón. Dios va a usar a los caldeos, pero Dios menciona varias características, las cuales yo prefería agrupar en 6. Quizás podrían haber sido menos, pero van a ver también la necesidad de ver uno por uno, porque tienen un alto significado. La primera característica del pueblo de los caldeos es que son hostiles. No es un pueblo diplomático que arregla los problemas políticos a través del diálogo. Son despiadados e impetuosos. Es un pueblo hostil. Son guerreros experimentados. Sabían cómo infligir daño intenso a sus enemigos. Y si me acompañan ahí en el versículo 6b, o sea, en la segunda parte del versículo 6, dice lo siguiente: ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. La palabra despiadado que está ahí puede ser mejor traducida como feroz. La imagen que quiere traernos aquí la palabra es que ellos son salvajes. Sus actos de amargura resultan en crueldad. Actuaban sin misericordia. La palabra impetuoso nos describe la velocidad y eficiencia con que el ejército es capaz de desplegar sus tropas. Cuando dice ahí también que recorre toda la tierra, hay otras versiones que la mencionan de la siguiente forma: marcha por la anchura de la tierra. No temen ir por todos los lugares. Tienen un anhelo invasor, conquistador y expansionista. Quieren apoderarse del mundo. Y por eso después dice, se apoderan de territorios ajenos. Tienen poder para hacerlo. Tierras de las cuales no tenían derecho de habitar. Ellos tienen una ambición egoísta y por ganancia ellos subyugaron reinos. Infunden miedo al querer apoderarse de Judá. Entonces vemos el comportamiento feroz de los caldeos. Y ese comportamiento sirve a los propósitos de Dios. Muy curioso eso. Vemos también en el versículo 7 que ellos también son altivos. Dice así: son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. La palabra temible aquí podemos verla también en otras partes de la Biblia. Y cuando se utiliza esa palabra, generalmente o es asociado a un animal aterrador o a la presencia de Dios. Y esta palabra que está usada aquí es que ellos tienen un carácter formidable y terrible. El pueblo caldeo se siente superior frente a los demás. Por eso también menciona que es espantoso. La idea que quiere generar aquí es que Judá va a tener un miedo horrible al enfrentarse a ellos. Porque ellos son truculentos, sanguinarios, crueles e inhumanos. ¿Por qué menciono esto? En Lamentaciones, el libro de Lamentaciones de la Biblia, se menciona lo que los babilonios hicieron. Ellos abusaron de mujeres, asesinaron a ancianos y niños. Por ende, ellos causaban miedo y no se incomodaban con la opinión pública o leyes internacionales. Ellos venían meramente a actuar con crueldad. Y por eso ellos imponen su propia justicia
y grandeza. La palabra contemporánea que podríamos utilizar para esto es autónomo, porque ellos se quieren autodeterminar, no buscan a Dios ni un criterio de justicia en él, determinaban su propio patrón de verdad, se colocan en el lugar de Dios, ignoran que fue Dios quien los levantó y ellos pretendían ser ley, y los que juzgaban a las naciones se reconocen como autoridad máxima. No obedecían a nadie ni prestaban cuentas. Se volvieron orgullosos. Por eso vemos que ellos son altivos. Ellos también son poderosos. Y eso lo podemos ver en el versículo 8, donde dice, sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa. Aquí utiliza imágenes vivas para retratar la velocidad y la resolución de este pueblo. El anuncio creó dos reacciones en el pueblo de Dios. La primera, como les mencionaba recién, es que tuvieron miedo, susto por la crueldad de este pueblo. Pero la otra reacción que ellos tuvieron es que, menos mal ellos están lejos. Tuvieron alivio de que el pueblo de los caldeos quedara muy lejos de donde estaba Judá. Pero Dios señala que estas diferencias van a ser reducidas. Por eso menciona que son más veloces que leopardos sus caballos, que son más feroces que lobos nocturnos. Y ojo, noten que compara animales con otros animales. Es muy curioso la palabra del Señor. Lo que intenta mostrar aquí es que ellos tienen velocidad y ferocidad. Cubren extensiones de territorio muy rápido. Las distancias son reducidas por la velocidad de sus caballos. El leopardo es un predador sediento de sangre. Tiene agilidad para la caza y tiene una velocidad increíble. El lobo nocturno caza de noche. Tiene esa visión nocturna para poder cazar. Y tiene una ferocidad similar. Perdón. Los caldeos tienen una ferocidad similar al apetito voraz de los lobos. Serán como animales buscando a sus presas. Su caballería se lanza a todo galope. Aquí nos menciona la manera de andar de los caballos. Ellos superarán cualquier obstáculo. Si la distancia es larga, la van a cortar. Cuando menciona que sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. La traducción ahí que está como buitres, en realidad podríamos pensar en un ave como el águila, porque de hecho esa es la palabra que utiliza otras versiones. Pero la Biblia, la versión NBI, lo traduce como buitre. Podemos ver que hay una similitud que recae en que es un ave rapaz y a través de la fuerza toma a su presa y también abusa de estas víctimas. Posee rapidez en el ataque, se arrojan como estos animales, como estas águilas. Judá estaba perdido. El instrumento de juicio es como una bestia que no ve a personas, sino que ve a presas, las cuales destruir y devorar. Permiso. Ellos también son dañinos, y esto lo podemos ver en el versículo 9, que vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena. Son conocidos por ese objetivo. Ellos son violentos. Ellos van a infligir el mayor daño. Por definición, violentos o violencia es una agresión física que resulta en daño. Y en el versículo 2 y el versículo 3 que veíamos la semana pasada, Habacuc se lamentaba por la violencia y la opresión que había en Judá. Ahora Dios traerá violencia a los violentos. Su propia medicina como medio de disciplina, corrección y juicio. Cuando se menciona que avanzan sus hordas como el viento del desierto, la palabra hordas es muy difícil de traducir. Algunos comentaristas señalan que
puede ser traducida por rostro, por horda, por vanguardia. Entonces quedaría algo así como o las hordas avanzan o los rostros avanzan. Pero la idea es que una tropa imparable camina hacia el frente. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Los van a llevar cautivos. Era una medida de guerra llevarse al pueblo invadido. Esto se conoce como deportación en masa. Eran brutalmente llevados. Los atravesaban, de hecho, en el labio y traspasaban una cuerda para llevárselos a todos. El pueblo del pacto, que se les dijo que serían tantos como los granos de arena, ahora es utilizado de manera negativa esa frase, porque van a ser llevados cautivos. Los caldeos tendrían poca o ninguna empatía con el sufrimiento. El instrumento será dañino. Pero también vemos que ellos son duros e insensibles. Y eso se ve en el versículo 10, donde dice que ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Ellos se burlan, bromean, se ríen. Esto refleja una actitud endurecida y necia. Son tan duros e insensibles que se burlan de ellos, de los personajes más poderosos de la tierra en ese momento, y los derribarán fácilmente. No les intimida nada. Saben cómo invadir exitosamente, y Judá no va a poder resistirse. Se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. No solo los líderes son despreciables, sino que las murallas también para ellos. Las murallas en el tiempo antiguo eran la seguridad de la ciudad. Eran los terraplenes, eran estrategias militares para destruir esas murallas. Eran estrategias de sitio. En lo que ellos hacían era amontonar tierra, generar una rampa y de esa manera así o que las tropas puedan saltar o utilizar máquinas para destruir la muralla. Y así de esa manera ellos poder abrir una brecha y poder atacar esas ciudades. Su habilidad de guerra era inigualable, aunque corrían riesgos. Es una estrategia muy riesgosa, porque pueden morir en esa estrategia. Sin embargo, ellos se burlan de los líderes y de la seguridad. Y por último, ellos son inflexibles e idólatras, y eso los podemos ver en el versículo 11, que dice, son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. Ellos son como un huracán, aplastan y dejan muchas muertes. Pero cuando vemos que son como el viento, podemos pensar también en que esta solución no es permanente, es una solución rápida y temporal. Pero cuando vemos eso de que su pecado es hacer de su fuerza un Dios, podemos notar que ellos confiaban en sí mismos, en su superioridad militar, idolatraban su fuerza, solo querían conquistar y confiaban en esa fuerza que ellos tenían. Y esto los hizo culpables ante el verdadero Dios. Ellos no reconocieron que fue Dios que los levantó. Como dice Romanos 1 al 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se adoraron a sí mismos. Esto se llama idolatría. Tim Keller la define como colocar algo como un absoluto o como un ente supremo en nuestras vidas, que finalmente termina ocupando el lugar de Dios. Su orgullo, su fuerza, ellos mismos eran su Dios. Eran culpables y esto es ofensivo a Dios. Tenemos que notar esto en el último versículo, porque Dios merece nuestra adoración. No es de esperar que Dios les haya dicho asómbrense, porque iba a usar a otros que también eran culpables. Pero solo eran herramientas en las manos de Dios, una herramienta de disciplina. Los babilonios lamentablemente no comprendían que Dios es más poderoso que los imperios humanos, que el poder de Dios es eterno, pero el humano es temporal. El poder de Dios es ilimitado, pero el poder humano es limitado. El poder de Dios es libre y hace lo que quiere, pero el humano se confina a tiempo y espacio. Es limitado. Dios tenía un instrumento hostil, altivo y violento.
Y eso nos desconcierta por los puntos que vimos, por su respuesta, por un cambio de perspectiva y por soluciones insólitas. Ahora, para terminar, yo les traje 3 reflexiones. Y la primera es que Dios no es indiferente al pecado. Y tenemos que darnos cuenta en este relato. El juicio a Judá era por su conflicto con Dios, pero también con su prójimo. Ellos pecaron contra Dios primariamente y también contra los habitantes de Judá. Su pecado ya lo veíamos: idolatría, perversión de justicia, violencia, desastre. Pero vemos también en este relato que Dios tampoco está de acuerdo con los caldeos. Son igual de pecadores. Ambos centraron su vida en ídolos, tanto Judá como los babilonios, en algo que no es Dios. Dependieron de un Dios falso. Y eso también nos pasa a nosotros. No lo hacemos tan explícito como levantar una estatua en medio de la ciudad, pero nosotros también dependemos de ciertas cosas en nuestro corazón: el dinero, el poder, el sexo, la fama, el éxito, la perfección, el orgullo. Y podríamos estar toda la noche nombrando. Tenemos que darnos cuenta que Dios no es indiferente al pecado, no lo tolera, es un Dios santo. Y también debemos reflexionar que esto es lo que afecta a nuestra sociedad. El problema somos nosotros y nuestro pecado. Elevamos dioses y afecta nuestro actuar en la sociedad. Y eso podemos verlo en las polarizaciones y amarguras políticas. Son un fruto amargo de las ilusiones idolátricas que hemos plantado en nuestro corazón. Aunque las circunstancias parecen favorecer a los idólatras, Dios los derribará, gradual o dramáticamente. Cuando veamos a personas en la política, o nosotros inclusive participemos de ella, debemos recordar lo siguiente: que esos procesos o esos lugares no los alcanzaron por sí solos. Dios dio ese lugar. Él levanta líderes, pero Él también los puede derribar. Somos invitados por Dios a volver a Él, a humillarnos, llorar nuestro pecado y arrepentirnos. Y como veíamos la semana pasada, hacer sal y luz para nuestra ciudad. La segunda reflexión es que quiero llevarlos a pensar en cuán insondables son sus juicios e inescrutables los caminos de Dios. Nosotros no podemos colocar a Dios en un esquema o un marco. Nuestra teología es limitada para hacerlo. Sus soluciones, su visión y acción siempre nos van a desconcertar. Dios, como lo mencionábamos hace poco, está de contramano a nuestras agendas, creencias, sueños y deseos. Sus caminos son mucho mejores. Nadie puede darle consejo. Somos llamados, al igual que el profeta, a asombrarnos por su camino y por su voluntad. Nuestra historia no tiene significado por sí sola, como nos quieren hacer creer los medios de comunicación, donde nos dicen: tú eres protagonista de tu propia historia. No es así. Somos parte de la historia de Dios, su historia de redención. Nuestros problemas, enigmas y perplejidades no la vivimos por casualidad. La historia es gobernada por Dios. Caminamos a la consumación de su reino. La comunidad del Abrí utiliza una figura para apreciar la historia y la providencia. Ellos mencionan, no sé si conocen los tapiz, que es una tela o un material de decoración. Bueno, ellos mencionan, por ahí puede ser Edith Schaefer, yo lo leí de Dick Case, pero yo creo que fue Edith claramente, que dicen que el plan de Dios es como el reverso de un tapiz, donde el patrón de tejido es difícil de discernir. Y nuestra perspectiva es tan pequeña que nos enfocamos en una parte. Pero el tapiz es tan grande que va más allá de nuestro campo de visión. Como dice una canción, el tapicero, gran artista, va haciendo su trabajo incansable,
paciente en su telar. Tapicero, no se engaña, sabe el fin desde el comienzo. Trenza vueltas, 1000 desvíos sin perder el hilo. Mi vida es obra de tapicería, es tejida de colores alegres y vivos que hacen contraste en medio de colores nublados y tristes. Si miras el reverso, ni imaginas el resultado final. Todo se explica, todo se encaja, todo coopera para mi bien. Cuando lo ves desde el lado correcto, cambia la expresión del rostro. Obra de arte para honra y gloria del tapicero. Así es la historia de Dios. Su gobierno y providencia es más grande de lo que podemos imaginar. Tenemos que acercarnos a su gobierno viendo con profunda humildad, asombro y adoración. Y los quiero llevar a que podamos leer en Romanos 11, del 33 al 36, que dice esto mismo, pero con unas palabras maravillosas. Pablo escribía muy lindo. Dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Aunque las respuestas de Dios no son como queremos, se encajan en la gran historia de Dios. Y por último, esto sí que es lo último. Jesús es la respuesta más asombrosa y desconcertante e insólita para el pecado del pueblo. El texto no menciona a Cristo, claramente. Nos muestra el juicio y castigo por el pecado del pueblo de Dios. Somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Provocamos a ira al Señor, igual que lo hizo el pueblo de Judá. Y por eso necesitamos un Salvador. En el Nuevo Testamento, Pablo, en Hechos 13, y quiero que me acompañen a leerlo, está cerca de Romanos, sí. En Hechos 13, del versículo 38 al 41, dice así: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se le anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. ¿Les parece conocido el versículo? Sí. Pablo está en su viaje a Antioquía, entra a la sinagoga y los líderes de ahí le piden un mensaje de aliento. Y al final él usa Habacuc 1:5, que es parte del mensaje que acabamos de tener. Él usa la historia de Dios, así como resumen del capítulo 13, acercándose al pueblo. Muestra su elección, la paciencia y el envío también del Salvador Jesús. Vemos que Jesús murió, resucitó, perdonó los pecados y justifica a los que creen. El versículo que leíamos en Hechos 13:41 se asemeja a Habacuc 1:5, pero hay diferencias en la traducción. Esto pasa porque fue traducido del hebreo al griego y hay uso de distintas copias y textos de referencia, pero no pierde el sentido de lo que hablamos. Dios desconcierta con su respuesta y nos entrega una perspectiva más amplia. Pablo llama a mirar el relato de Habacuc en consideración del evangelio predicado. Primero vemos una mala noticia. Y si vamos a leer el libro de Habacuc, o si han leído en realidad la historia del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que Judá rechazó la advertencia de Dios. Todo lo que está escrito, lo que acabamos de leer, ese proceso de invasión tan tenebroso, se cumplió. Judá continuó con su vida de pecado. La ira de Dios arrasó con ellos por el instrumento de juicio. Y la advertencia al usar Pablo este versículo en consideración del evangelio predicado
es que debemos tomar el mensaje del Evangelio con seriedad. Los que rechacen el mensaje del Evangelio serán juzgados. Pero no solo hay una advertencia, hay esperanza. Y tenemos una buena noticia. Y esta buena noticia es que Jesús, el Hijo de Dios, nos trajo paz con Dios. Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar en la cruz. Aún siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte del Hijo de Dios. Para su asombro, miren y contemplen la salvación del mundo colgado en un madero, recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar. No somos diferentes a Judas, también merecemos ira y castigo. Pero Jesús viene a hacer esa respuesta insólita y desconcertante. Él recibe la ira y nos entrega paz. Somos abrazados por Dios. Y como dijo Jesús en Juan 5:24, quiero que me acompañen, que también está cerca. Como dijo Jesús, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús nos deja perplejos, atónitos y desconcertados, porque Él fue la respuesta divina a la agonía humana. Y por Él, en medio de las crisis más profundas, podemos tener esperanza. Los quiero invitar a que podamos tener un tiempo de oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. No queremos ser como el pueblo de Judá, Señor, que ignora tu mensaje, que no se arrepiente de sus pecados. Señor, tuvimos un tiempo de confesión de pecados, Señor, en nuestro culto. Nosotros nos arrepentimos y queremos estar contigo, Señor. Por eso nos aferramos a esta respuesta insólita, a esta respuesta inesperada, a Jesús, el Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a confiar en que en ti tenemos esperanza en medio de nuestras crisis y que por ti la ira de Dios fue cargada por Cristo Jesús y nosotros hoy día tenemos paz. Podemos conversar contigo, podemos alabarte y adorarte, Señor. Muchas gracias por lo que tú haces y perdónanos, Señor, por las cosas que nosotros hacemos. Perdona nuestra idolatría. Ayúdanos día tras día a que podamos adorarte solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.